cae la grabación, o sea, se cae mi sesión. Ya, a ver. Entonces, uy, vamos a compartir de nuevo. Entonces, continuemos por acá. Vamos a crear una función, ¿cierto? Que nos va a mostrar, por ejemplo, el sueldo con un bono de un 10%. ¿Cómo quedaría el sueldo de un empleado con el bono de un 10%? Entonces, lo que vamos a hacer una función que devuelva ese 10% extra. Nosotros le vamos a pasar un valor, ¿ya? Por ejemplo, función bono, ¿ya? Así se va a llamar, función bono, y le vamos a pasar un valor que se va a llamar b de entrada de tipo number, y lo que vamos a hacer nosotros va a ser acá retornar un number, porque le vamos a volver el valor aumentado en un 10%. ¿Sí? Bono 10 le vamos a poner mejor a este. Ahí, bono 10. Falta el as, puede ser is también. Las variables, si es que vamos a ocupar, begin y un end. Entonces aquí voy a hacer una función simple. Voy a hacer una función que retorne, return, el valor va a ser multiplicado por 1 punto, perdón, 1.1. ¿Por qué 1.1? Si es un 10%, porque 10%, pues 10% es lo mismo que decir 10 partido por 100, ¿no? Y 10 partido por 100 eso da 0.1. Como yo quiero aumentar en un 10% el valor que tengo, va a ser el valor por 1 y multiplicado por el 10% más. Entonces eso me da el valor que sería 110 en este caso si fuera 100. ¿Sí? Eso va a ser la función. O si quiere escribirlo así más lateramente, ya tendría que ponerle por 1 más 10 dividido, 10 dividido por 100. Se me corrió. Ahí, 10 dividido por 100, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo que poner 1.1. Ese sería el método carretero, le llaman. Queda un 0 ahí entre medio. ¿Ya? Entonces creamos esta función. Ahí está la función creada. Ahora la función yo la puedo aplicar en cualquier cosa, en lo que a usted se le ocurra. Por ejemplo, yo podría probar la función. ¿Cómo pruebo la función? Si quiero probar esta función. Select función bono 10. Quiero probarla, entonces voy a decir que voy a probar con el número 100. Me diera a dar 110, ¿cierto? From, ¿qué tabla? Dual, que es la que me devuelve el resultado de cualquier cosa, y me dice 110. Ah, está funcionando mi bono. Probémoslo ahora en la tabla. Select asterisco from empleados para ver los datos. Y aquí yo tengo el salario. Quiero ver cómo sería el salario aumentado en un 10%. Entonces le voy a decir select, voy a mostrar el INAME, coma, el job, coma, el salario y la función bono de 10, ¿cierto? Y a eso le voy a pasar el salario. Y ese va a ser mi bono, ¿sí? From dual. Ahí ejecuto y from dual, sorry, me equivoqué yo. From empleado, porque esa es la tabla que estamos trabajando. Ahí. Y ahí si se fija, me muestra el salario y me muestra cuánto queda con el bono del 10%. Si quisiéramos hacerlo con un bono fijo, no sé, pues usted pone acá cuál es el valor. Ah, no, pues pongámosle un bono específico a los que son ¿cómo se llama? De un cargo en específico. Ya, un bono de cuánto, de un X%. Le vamos a entregar entonces un bono a los empleados de un departamento de un X%. Eso es lo que vamos a obtener como resultado. Entonces voy a generar la función acá. Ah, create function. Función bono, y los parámetros que vamos a pasar, dijimos, son el job, ¿sí? Y vamos a pasar el parámetro del salario, ¿sí? Esto es de tipo number, este es de tipo number, y esto me va a devolver return un number.
¿ya? As, begin, end. Y ahora acá lo que vamos a hacer es generar esta función que dependiendo de eh, del cargo que este ocupe, ¿cierto? Va a tener un bono. El bono va a ser el número. Entonces le pasamos select, select asterisco from empleado where job igual J and S, perdón, solamente los de ese trabajo, los empleados, y aquí lo que vamos a devolver va a ser el bono J in number. Esto sería function bono. Mm, creo que no lo voy a poder hacer. Ah, me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Porque esto me va a devolver muchos resultados y ahí ya no lo puedo manejar. Sí, tendría que ser... Déjeme pensarlo, ¿cómo lo soluciono? Si tengo acá el J, que es mi trabajo, y este es el bono va a ser, no vamos a hacer una función que modifique, ¿cierto? El salario de la persona. Por ahí sí mejor. Update, sal, where, me faltó algo, where job igual job, y aquí vamos a poner este punto y coma, que se me olvide, y acá vamos a poner la condición que va a ser que el salario va a ser igual a salario multiplicado por o sumado más, que es lo mismo, salario multiplicado por S partido por 100. ¿Por qué ese partido por 100? Si me dicen que le vamos a agregar un bono de un 10%, ¿cierto? Va a ser, vamos a poner acá arribita, voy a escribir solamente como ejemplo, no va dentro de la sentencia. Esto va a ser 10 partido por 100 va a ser 0,1, ¿cierto? Multiplicado por el salario, va a ser el 10% del salario más el salario, me va a dar el 1,1 del salario. Si esto es 20, le va a sumar o lo va a aumentar el 20%. ¿Ya? Entonces esta función va a ser ese update que le vamos a cambiar a ese personaje o a esos personajes, los que trabajan en ese trabajo, ¿cierto? En ese trabajo le vamos a poner un bono, ¿cierto? Que le va a aumentar su salario en un tanto por ciento. Lo vamos a poner en 10, 20, 30, 40 con esos números. ¿Ya? Si lo pasáramos de otra forma, como 0,1 o como 10%, ya sería mucho más... eh, habría que decodificarlo para poder hacer que se pudiera implementar ese bono. Entonces esto me va a retornar un number. No, esto lo tengo que hacer, sorry. Esto lo tengo que hacer como un procedure, porque esto es un procedimiento que se va a ejecutar y va a ser el update, ¿ya? Entonces este ya no se va a llamar función bono, se va a llamar procedimiento bono. Procedimiento, en inglés se llaman SP, Store Procedure, ¿ya? Procedimiento almacenado, SP. En español, procedimiento. El procedimiento no devuelve nada, esto no nos va a devolver nada, sino que va a ser el update interno ¿cómo se llama? Del salario. Y me sobró un punto y coma que está ahí. Y ahora sí. Hay que poner el all replace, all replace. Y me sale que tengo missing set. Set. Falta el set. Muchos cambios. Y ahora me dice que me faltan los paréntesis seguramente. Ya, y la tabla no se llama sal, la tabla se llama em, em, em. Ahí, ahí sí. Ya, entonces ahora cuando ejecutamos este procedimiento, esto es un procedimiento, así que lo ejecutamos dentro de la estructura begin y end, ¿ya? El nombre del procedimiento se llama prbono, que pasamos dos parámetros, prbono, pasamos los parámetros, el job va a ser, no sé, veamos los datos primero, select asterisco from empleado where job
igual manager, ya, para que veamos los datos que vamos a modificar cuando ejecutemos ese procedimiento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a todos los managers, ¿ya? Y sus datos. Entonces, por ejemplo, a eso le vamos a decir que este va a ser manager. Y esto va a ser el porcentaje. Dijimos que le vamos a poner el número. Si ponemos un 20%, ¿cierto? Todos estos debieran aumentarse acá en un 20%. Este 2000, que eso sería profe, quedaría en 2400. Bueno, y los otros quedarían un poquito más altos. Ahí los vamos a chequear. Entonces ejecutamos el procedimiento almacenado. Ahí. Y ¿por qué me salió? Ah, sorry, sorry, sorry. Mi error. Ese no es number, el Java. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene un error, ¿qué es lo que hace? Lo puede modificar ya que tiene el create or replace. Entonces acá le ponemos que este es un varchar2. Esto nos sirve para ir viendo los errores que ustedes les pueden ir saliendo cuando están haciendo y hay que saber interpretarlo. ¿Por qué? Porque los nombres nunca son, o los errores, los nombres de los errores nunca son exactos. Usted puede ir a Google, googlear este error, ¿cierto? ¿Ya? Podría hacer eso y va a obtener algún tipo de información. Pero lo principal, yo creo, acá es ir leyendo y viendo qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Yo, claro, tengo más práctica y seguramente para mí es mucho más sencillo eso, ya de ir viendo dónde están los errores, pero uno generalmente tiene que fijarse qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiero hacer, qué datos estoy pasando, qué tipo de datos son esos datos que estoy pasando, ¿ya? Y posteriormente ver si las operaciones que estoy haciendo, lo estoy haciendo en la tabla. Una forma de probar es reemplazar lo mismo que está ahí. Yo podría hacer una prueba, ¿cierto? Y probar esa consulta SQL para ver si es que, o eliminar ¿cómo se llama? Eliminar la variable consulta SQL como que fuera mi error en la consulta. Yo esto lo puedo probar. ¿Cómo lo pruebo? Simple, pues pongo otro cargo, no sé, por el president. ¿Se acuerdan del president? El president me ganaba 5000. Quiero probar la consulta, ya le digo que ese salario lo vamos a aumentar en un 10%. ¿A quién? Al president. Voy a probar la consulta, ojo, president. ¿Ya? Ahí pruebo la consulta, ejecuto solamente esa parte. Dos filas se modificaron. Acuérdense que habíamos puesto a Luis también, que era presidente. Y ahora nos vamos a fijar acá arriba que el presidente tiene 5500, porque le aumentamos un 10%. Ya está bien, funciona bien correctamente eso. Entonces eliminamos esa variable. Entonces ahora devuelvo mi función, ¿cierto? A lo que tenía antes. Ese era S y ese era la J. ¿Ya? Y ahora mi procedimiento debiera estar funcionando correctamente. Entonces ahora a todos los que son managers, aquí vamos a ver, ese 2000 debiera quedar ahora en 2400. Ejecutamos, ahí ejecutamos y ahí tenemos comprobado, entre comillas, que el procedimiento que hace este trabajo, ¿cierto? Lo está haciendo de manera correcta. Voy a las preguntas. ¿Qué pasó con las consultas? ¿Alguna pregunta, chicos? Que me está saliendo ahí como que se está actualizando la consulta, pero no me aparecen más consultas hacia abajo. Si tienen el micrófono abierto, que puedan hablar, que me digan si es que tienen alguna duda. Aló, profesor. Escucho. Lo que le decía es que, ¿cómo sería una función que diga cuál es el departamento que más gana en total, el salario? Ahí lo tienes que hacer con una función del tipo group by, sacar el having, ¿cierto? Y te va a dar los departamentos, ¿cierto? ¿Cuáles son todos los departamentos que tienen por agrupados por departamento? Ahí. Select. Tú quieres los departamentos, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿Eso? más que como hacer una función que me diga cuál,
¿Cuál es el departamento que más gana en total? Por ejemplo, que sume todos los salarios de los que están dentro del departamento y que me diga cuál es el que más gana. Y en caso de que yo modifique las tablas, que a un, por ejemplo, a un empleado gane más salario, que mediante esa función pueda saber quién gana más en total, aunque se cambie. Ya, mira, acá, por ejemplo, tenemos todos los departamentos con sus empleados. Si quiero saber cuánto se gana por departamento, yo lo que tengo que hacer acá es poner, ¿cierto?, el campo del DNAME, ¿ya? Que eso va a ser lo que voy a agrupar. Y yo quiero saber cuánto suman los salarios, ¿sí? Sum sal. Entonces eso, así tal cual, no me va a funcionar. ¿Por qué no me va a funcionar? Porque lógicamente tengo una agrupación y tengo un campo que no está agrupado. Entonces, si trato de ejecutarlo, eso me ha salido un error, porque me dice que no es un single group. Ese es un single group y ese me devuelve solamente un resultado y este me devuelve muchos resultados. Entonces yo lo que hago es agrupar group by, perdón, the name, ¿ya? Y ahí voy a obtener cuáles son o cuánto suman cada uno de los departamentos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, un que me diga, "Ah, es que igual no se puede saber de detalle". Ahora, esto, como lo vimos delante, se puede transformar en una pista, ¿o no? Create view vista suma depth, ¿sí? Nos falta algo, ¿no? Creo que el punto y coma. Faltó algo de eso, ¿no? En las vistas. No, nada. Más bien, Alice. Ahí sí. Que faltaba ponerle un aliasing cuando dice ese error del aliasing. Bueno, del error. Ah, pero no me alcanza a ver. Ah, pero sí, me habla del alias. El alias es esto, lo que uno le pone acá, nombre y acá de suma. Ese es el alias. Esos son los alias y eso es lo que me está reclamando ahí. Entonces ahí me crea la vista. Yo puedo hacer un select asterisco from vista suma depto, depto, ¿sí? Y ahí tengo los mismos resultados. ¿Tú cuál quieres ver? El más grande, el que gana más. Select max suma, ¿sí? Ojo, la misma lógica de delante. Suma, vista y tanto. Ok, tengo el valor más alto. Ahora quiero el nombre del que tiene el valor más alto. Select asterisco, perdón, select nombre le puse al campo. From vista suma depto where suma igual la subconsulta, ¿sí? Como esto me devuelve ese número que está ahí abajo, esto me va a devolver el nombre del departamento que cumpla con qué cosa, con que la suma sea esa. Ahí, que la suma sea esa. Entonces ahí me dice que counting es el departamento que más gana. Si quiere ponerle al lado la suma o lo que suman, ahí está lo que suman. ¿Se fija? Ahí tenemos el departamento que más, entre comillas, gana, pero aquí en realidad lo que estamos viendo era el que paga más sueldo, llamémoslo así. ¿Cuánto se gasta en sueldo? En accounting es el que más gasta en sueldos, es accounting. Y esa es la cantidad que gasta en sueldos. ¿Se entendió?
Sí, profesor. Sí, sí, bien. ¿Alguno más tiene otra duda? Tenemos que ver las vistas, ¿cómo se llama? O quedan 5 minutos. Tenemos que ver los triggers. Veamos los triggers. Veámoslo con el ejemplo. Esto es lo más sencillo. Verlo con un ejemplo hecho. Ya miren, acá yo tengo un trigger, ¿ya? Específicamente, déjenme hacer algo que me faltó delante. Participar. No, participar no. Gente. Mm, 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 mm. ¿Por qué tengo la mano arriba? Muy bien. Ya, hay 47 alumnos, está bien. Denme un segundito, chicos, que tengo que guardar esto. Mm, ahí, ya, ya, eso no va. Ahora sí, les explico. Ya, los triggers son unos elementos que se utilizan para llevar la auditoría en las bases de datos. Auditar significa observar, ¿cierto? Poner atención en ciertos puntos que podrían ser medios complejos dentro de la base de datos. Por ejemplo, tenemos este trigger. Yo tengo una tabla que se llama empleados. Este ejemplo está en la intranet también, muchachos, por si lo quieren recrear, lo pueden hacer sin ningún problema. Yo voy a tener una tabla que se llama empleado acá. Acá. Tiene esa estructura. Ahí está creada la tabla de los empleados. Entonces yo acá tengo un par de datos que son un dato que es sensible, que es el salario. ¿Qué pasa si alguien se quiere cambiar el salario? Lo podría hacer si es que no tengo a nadie que esté observando que nadie se cambie los salarios. Entonces lo que hago yo a través de un trigger es poner un observador, alguien que esté pendiente de la tabla, de una tabla, ojo, de una sola tabla, ¿ya? Para ver qué es lo que pasa con esa tabla en tres operaciones que son básicas: agregar, modificar y eliminar. Entonces el trigger sirve para poner ojo en las tablas más importantes donde se agregan, se modifican o se eliminan datos. Cualquiera de esas tres cosas. ¿Ya? Agregar, modificar, eliminar. Entonces los triggers se pueden crear de diferentes maneras. Una manera es que pongamos todas las cosas en un solo lugar y nosotros creamos un trigger así como este que está acá. Que lo que hace este trigger, y que lo vamos a explicar, este trigger se fija que antes de insertar, modificar o eliminar sobre la tabla empleados, para cada fila, ya va a ser si es que está insertando, si es que está modificando o si es que está eliminando, va a ser un conjunto de pasos. ¿Ya? Por eso que esto es como un procedimiento. Si quiero hacerlo más pequeño, yo no quiero, solamente me quiero fijar en las modificaciones, que alguien me modifique el salario, por ejemplo. Entonces hago una para modificación, before update. Puede ser before o puede ser after. ¿Cuándo quiero hacer la operación? Esta operación que está acá abajo, antes de que se modifique el dato o después de que se modifique el dato. ¿Ya? Eso es una decisión que tomamos nosotros y depende de cómo sean los datos y qué es lo que queremos hacer. ¿Ya? Pero básicamente esto es para que usted entienda que esto puede ser solo, ¿cierto? Ahí tenemos uno para solamente inserciones, ahí tenemos uno solamente para modificaciones, o podría ser un trigger que integre todo, que lo haga para inserción, modificación y eliminación en una sola tabla, no en todas las tablas, que usted no le puede poner coma y empezar a ponerle tabla y más tabla, no, es para una sola tabla, un trigger o varios triggers por tabla, no tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este trigger? ¿Cuál es su característica? Su característica es que trabaja en una secuencia. Miren, fíjense, tengo una declaración de una variable. Aquí declaré una variable con declare, se puede declarar sin el declare también, sin ningún problema. Pero el tema específico es que aquí tengo que declarar una secuencia. ¿Para qué declaro la secuencia? Para que se vaya generando dentro de dos tablas que voy a tener acá, que son mis tablas de auditoría. Tengo dos tablas de auditoría, que es la tabla audit maestro y una tabla que se llama audit detalle. El audit maestro, que la voy a crear ahora, voy a ir acá al Oracle, ahí, vamos a crear esta tablita. Esta tabla, ¿qué contiene? Tiene un ID, un identificador, un tipo de modificación que es de un solo carácter, ¿ya? Que lo que va a hacer es agregar una E de eliminación, una E de eliminación, una M de modificación o una I de inserción para decir
¿Qué tipo de modificación están haciendo? ¿En dónde? En esa tabla. ¿Cuál es la clave? La clave es la APK. ¿Cuál es la clave de esa tabla? ¿Cuál es el usuario que está haciendo la modificación? ¿En qué fecha hizo esa modificación y desde qué computador hizo esa modificación? Esos son los datos que yo voy a guardar en esta tabla de auditoría. Para eso es esta tabla, para guardar esa información. Usuario, fecha, de qué computador, en qué tabla me están haciendo alguna cosa, qué tipo de modificación que están haciendo y un ID. ¿Ya? Después tengo otra tabla que también es para hacer la auditoría, que son las observadoras. Estas son las que van a ir guardando qué es lo que pasa con los registros. Entonces yo creo acá ahora la tabla del detalle, el detalle de lo que está acá arriba, por si acaso, el detalle de esto. ¿Qué significa el detalle? Que a través del ID yo me voy a comunicar con la otra tabla, me comí un dato ahí, ¿ya? Voy a crear el mismo ID, voy a ocupar el mismo ID y voy a decir cuál es el campo que me están modificando, cuál es el valor nuevo y cuál es el valor antiguo que tenía el campo. Cosa de que si alguien me hizo una eliminación, yo sé qué dato me borró, ¿cierto? Y valor nuevo ya no habría, pero si me está haciendo una modificación, sé, por ejemplo, sobre el salario, cuál es el salario anterior y cuál es el salario nuevo y cómo se llama el campo, salario. Entonces ahí podría ver cuáles son los elementos que me están modificando. Entonces, lo primero que voy a hacer acá, voy a crear una secuencia que va a ser la secuencia de auditoría. Esta secuencia me va a servir para ir asignando los números de los ID. Creo la secuencia por defecto. ¿Se acuerdan que antes creamos una secuencia por defecto? De uno en uno, va a llegar hasta el 999, 27 veces para el lado. ¿Qué más? Tiene el ciclo en 20 por defecto, no cicla. ¿Qué más tiene por defecto? No me acuerdo. Ya, pero tiene un montón de cosas que son los parámetros típicos de la secuencia. Cuánto comienza en uno, el max value, el 999, el increment byte uno por uno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces se creó la secuencia con todas esas características. Mejor le habría mostrado la vista. Y aquí voy a crear el trigger. Ya, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente acá. Ya, entonces el trigger ya lo vamos a explicar cómo funciona. Vamos a ir primero creando y después nos vamos a ir a la inserción, después a la modificación y después a la eliminación y con eso estamos terminando. Ya, ahí está mi trigger creado. En este momento, la base de datos, ¿cierto? Tiene una tabla select asterisco from empleados. Tiene una tabla que se llama empleados. ¿Empleados o empleados? Empleados, sí. ¿Ya? Entonces no tiene datos. ¿Qué pasa si yo inserto un dato? Vamos a mirar también las tablas de auditoría. Select audit maestro. Audit maestro, audit maestro, audit maestro. ¿Esa no la cree o sí? Sí, sí está. ¿Por qué dice select? Muy bien. Select asterisco from. Ya debe ser el sueño. Disculpen. Audit maestro. Ahí sí está la tabla, no tiene datos. Y la otra se llama select asterisco from audit detalle. Ya, ahí tenemos la tabla de los detalles. Tampoco, ninguna de las tres tablas tiene ningún dato. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una inserción de datos y vamos a explicar qué es lo que pasa. Insert into empleados values, ¿cuáles son los campos de empleado? Los campos de empleado eran, acá está, ID, nombre, salario. Ya, ID sería el 1 o el 100, no sé cómo que era, da lo mismo, 1. El nombre del empleado sería A y el salario del empleado sería 100 o 1000. Listo. Insertamos. Ya, tenemos la fila insertada. Perfecto. Fila insertada. Se hizo una inserción en la base de datos. ¿Qué es lo que pasó? Lo vamos a explicar acá que tiene más detallito o se ve mejor, encuentro yo. ¿Ya? Entonces, se activó la inserción de datos porque hicimos una inserción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si se está insertando, entonces crea la secuencia. Se creó una secuencia, ¿cierto? Que se llama secuencia de auditoría y tomó un valor, que es el siguiente. El primero era el 1. Ese 1 lo guardó aquí en secuencia, que es la variable. Guardó el valor 1. Entonces se inserta en la tabla auditoría maestro el valor número 1. Inserta además una I, que es el tipo de modificación, una inserción. Inserta la palabra empleado, que es la tabla donde estoy trabajando.
New ID es el nuevo, la nueva PK, ¿ya? Que estoy creando. Después el user, quién fue el usuario, sysdate, en qué fecha se hizo, y el user NB sería, o environment, user environment sería el terminal, o sea, desde qué computador lo hice. En este caso lo estoy haciendo de consola, así que ese dato no va a quedar registrado, pero no importa, de ahí lo vamos a hacer para que quede registrado. Seleccionamos y nos damos cuenta que acá está, ¿ya? El ID que era el 1, el tipo de notificación que es una I, en la tabla empleados, la clave es el 100, esto es usuario anónimo, recuerden que estoy trabajando desde acá, de esta interfaz, así que no queda registrado quién es el que hizo este cambio. Después tenemos la fecha y el terminal que tampoco queda registrado. Si yo quiero registrar esos datos, voy a tener que irme acá, entrar a través de la consola. ¿Se ve la consola, muchachos? ¿Me confirman por chat o me hablan si se ve la consola? Sí se ve. Ya, vale, gracias. Entonces voy a entrar acá, voy a entrar a través de la consola para poder registrar mis operaciones. Ojo, acá tenemos el audit maestro, que tenemos esos datos, pero el audit detalle no tiene datos. ¿Por qué? Porque hicimos una inserción y la inserción actúa solamente en la tabla audit maestro. ¿Sí? La tabla audit detalle ni siquiera se toca, por eso que no hay nada en esa tabla. ¿Ya? Entonces voy a entrar acá a través del SQL Plus, ¿cierto? Mi usuario se llama, muy bien, ayudantía 1, usuario voy a tener que escribir ayudantía 1, ¿cierto? Enter, ayudantía 1, la password y ayudantía 1, mentira, ayudantía 1, no, no puede ser, a ver, ayudantía 1, ayudantía 1, slash, ¿era en mayúscula? Ayudantía 1, parece que lo puse así, no, tampoco, SQL Plus, ayudantía, ¿está bien? Lo puse con minúscula, ¿no? No, ¿qué pasó? Esta, nunca me acuerdo dónde dan las comillas, ahí está. Espera un poquito. Alter user ayudantía 1 identified by Oracle. Eso me pasa por no hacer estándares. Ahí sí. Ya. Exit SQL Plus ayudantía 1 slash Oracle. Y ahí sí entré. Ya, ahora sí puedo hacer el ejemplo, sorry. Se me había olvidado la contraseña de este usuario. Eso pasa por hacer cambio a última hora. Ya, entonces, voy a generar ahora una inserción, ¿cierto? Vamos a ir acá, vamos a tener el respaldo aquí, acá. Vamos a hacer una inserción así como esta, bien sencillita. Vamos a hacer un insert. Aprovechamos de reforzar algunas cosas. Insert into empleados valúes. Y acá vamos a poner el valor número 2, coma, va a ser la letra B, coma, y va a ser el 2000. ¿Ya? Punto y coma. Ejecutamos. One fila, o sea, one fila, muy bien. One row create. Acá, mire, fíjese acá. Cuando veamos empleados no nos va a aparecer eso. ¿Por qué no aparece si insertamos con el mismo usuario dentro de esta misma tabla de la base de datos? Es porque esta tiene un autocommit, ¿sí? Está autocomiteado. Y eso tienen que acordarse, eso lo vimos a principios del semestre pasado, a principios de este semestre, ya siempre es lo mismo. Acá para poder ejecutar una consulta o para terminar con la consulta y confirmar, se pone el comando commit, punto y coma. Commit complete, ejecutamos de nuevo la consulta, pum, y ahí sí está el dato. Ahora que está el dato, se tiene que haber activado ¿cómo se llama? El trigger. Si se fija, ahí aparece el ID número 2, la siguiente, tipo modificación, una I en la tabla empleados, la clave número 2, ¿sí? Ayudantía, ese es el usuario con el que me registré,
¿cierto? Aquí ese, con el usuario que me registré. Fecha, bueno, le puse systimestamp para que hubiera guardado fecha y hora, pero acá desde qué computador lo hice, desde mi computador, equipo profe, ¿ya? Entonces hice una inserción. Ahora, si hago una modificación, lo que pasa, vamos a hacer desde acá mejor, si hago una modificación, el que va a estar atento a las modificaciones es esta parte del código. ¿Qué es lo que hace esta parte del código? Pregunta, ¿el nombre antiguo es igual es distinto del nombre nuevo? Eso es para saber si son distintos, porque si son iguales, no me están haciendo un cambio ahí. Pregunto, ¿el salario antiguo es igual al salario nuevo o distinto al salario nuevo? Si son distintos, es que me hicieron un cambio. Si no, no están haciéndome un cambio. ¿Me entiendes o no? Esa es la idea de esta primera línea, es preguntar si es que hay cambios en los dos campos que estoy controlando, nombre y salario. Después de, si confirmo eso y pasa eso, que me hace una modificación, yo acá lo que hago es crear un número de la secuencia y lo guardo nuevamente dentro de secuencia y después hago la inserción en el audit maestro y le digo, en esa secuencia, pone que es una M, una modificación en la tabla empleado, con desde ese usuario, ¿cierto? En esa fecha, desde ese computador, y ese es el valor que se está modificando, o esa es la clave del valor que se está modificando. Eso es lo primero que va a suceder, esas líneas que vamos a dejar ahí marcadas. Entonces vamos a hacer una modificación desde acá. Acá, update, esta tabla se llama empleados, eso, empleados. Si yo doy enter y no pongo punto y coma, esto procesa al final cuando uno pone el punto y coma. Update empleados, vamos a setear el salario, me quiero avivar, me voy a arreglar el salario, ¿se llama sal o salario? Sorry. Se me fue el detalle, este se llamaba salario, salario, salario igual a, vamos a subir el sueldo a 5.000, ¿ya? Enter y voy a poner el filtro, where, el filtro va a ser que me voy a, yo soy A, no sé, le voy a modificar el salario, where ID igual 1, ¿sí? Ese ID que está por, por acá. Ese ID va a ser el 1. El nombre no lo estoy cambiando, estoy cambiando solamente el salario y me lo estoy modificando a 5.000. Punto y coma para terminar. Y no me encontró a nadie que tenga el ID número 1 en empleados. Claro, porque los empleados tenían otro orden, ¿cierto? Eran 10, 20, 30. ¿O no? No, no tengo ningún ID. Ya, entonces a este 100, al 100, perdón, me equivoqué ahí. El 100 es el empleado que le vamos a modificar su salario. Ya, vamos a hacer update empleado, flecha para arriba, set salario 5.000, where, ahí está. Vamos a modificar ese a 100, punto y coma. Ahora sí se va a generar la modificación. ¡Pum! Se generó la modificación. Ojo, todavía no se refleja acá porque no hemos ejecutado el commit. ¿Ya? Tenemos ahí está la modificación, todavía no se realiza, generamos acá el commit, punto y coma, ahora sí se completó el cambio, ahora debería aparecer reflejado acá, ahí tenemos el cambio, se fija que se hizo, si se hizo el cambio, tiene que haber saltado el trigger y haber estado ahí mirando qué pasó, entonces vamos a mirar la tabla de los maestros. En la tabla del maestro ahí aparece la número 3, que es una modificación en la tabla empleados. La clave es el 100, que es el campo que estábamos modificando, ¿cierto? El campo es el 100, o sea, el ID es el 100, y el usuario ayudantía lo hizo en esta fecha, insisto que me falta la fecha y la hora, me seco la garganta. Ahí sí, y desde qué computador lo hicimos, ¿ya? Entonces ahí quedó registrado ese cambio, pero lo importante está acá, en el audit detalle. ¿Por qué? Porque el audit detalle me dice que en el ID número 3, fíjese ahí, audit número 3 es ese ID. El número 3 me hicieron ese cambio, que es una modificación en la tabla empleados desde ese usuario y lo que pasó fue que me cambiaron el salario. ¿Sí? Ahí me dice, ¿qué es lo que me cambiaron? El salario. ¿Cuánto era el valor que tenía antes? 1.000. Y ahora tiene 5.000. Listo. Pillado. Era. Ya era. Como dicen por ahí. ¿Se entiende? Profesor, Sí, dígame. y por ejemplo, y si también dijera a la hora que lo hizo,
¿Qué vendría a ser? Es No que me ahí suena muy tendría que bien. cambiar, ese sysdate. ¿Cuál es el campo cómo se llama el que usa, sacaba fecha y hora? Vamos, ¿cómo se llama ese? Que viene en la materia de la segunda unidad. Timestamp, ya casi, casi, Alexi. Te falta un poquito, agrégale algo más. ¿Cómo se llamaban? El que daba la fecha y la hora. Ese sí, Kelvin ahí le apuntó bien, ¿cierto? Sys timestamp, ese, sys timestamp. Entonces cambiamos ese sysdate por sys timestamp y con eso obtenemos la fecha y la hora del servidor. Recuerde que los sys son servidor y los cur de current timestamp, cur timestamp y sys timestamp entregan system del servidor, current de el computador, que ese ya es diferente. En mi caso, ambos entregan exactamente lo mismo porque yo tengo el servidor he puesto en mi computador, por ende siempre me va a aparecer fecha y hora la misma que me aparezca acá en mi computador. Pero si me estoy conectando a otro país, ahí me va a aparecer, si es sysdate, perdón, systimestamp, me va a aparecer la fecha y hora del servidor donde yo me estoy conectando. Si estoy en Australia, van a aparecer 12 horas o 13 horas más, dependiendo del ¿cómo se llama? Del cambio horario. Los triggers son automáticos, Seba, ¿ya? Son automáticos, no son para ejecutarse en un día en hora. Lo que tú sí puedes hacer es desactivar un trigger, pero eso es diferente, ¿ya? Pero los triggers están para hacer funcionamiento 24/7 sobre un campo. De hecho, si alguien me hace una modificación de ese estilo, yo también podría tener un trigger de auditoría, ¿cierto? Para controlar quienes me hacen modificaciones sobre los valores que tiene la base de datos. Y con eso evito de que también si alguien me hace una modificación, también lo pueda pillar si es que me están haciendo algún tipo de chanchullo. Recordemos que estamos hablando del mundo del trabajo, chiquillo, y en el mundo del trabajo hay gente que hace tonteras, pues uno de repente no puede entender esas cosas, pero hace tonteras como esta, ¿ya? Y terminan despedidos por unas cuestiones como esta. ¿Ya? Y para eso son los trillos, son para proteger los intereses de la empresa. Ustedes van a prestarle servicios a una empresa y esa empresa a ustedes les va a estar pagando para que ustedes custodien sus datos, porque para ellos son muy importantes, ¿ya? Y de hecho, los datos son sumamente importantes dentro de la carrera. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con base de datos no es una cuestión que hoy día la terminamos de ver o a fin de mes, ¿cierto? De diciembre ya terminamos de verla y después ya no la vamos a ocupar nunca más, eso no es verdad, ¿ya? La verdad que lo van a seguir ocupando muchas veces y por eso es que es tan importante que entiendan y aprendan bien todas estas materias, porque siempre se trabaja con base de datos, todo proyecto que usted haga siempre va a trabajar con base de datos, por eso es tan importante que se manejen bien con toda esta materia y por eso estamos preocupados de que tengan un poco más de reforzamiento respecto a estas materias porque son demasiado delicados a la hora de trabajar, ¿ya? Y bueno, como todos ya saben, esta es un área que es bien, pero bien, bien cotizada dentro del área informática. Es muy bien cotizada, pagan súper bien. Y cuando uno aprende muy bien estas cosas, se puede ser usted el que se gane esa buena cantidad de lucas que pagan por hacer este trabajo en una empresa. Pero para eso hay que trabajar harto, hay que estudiar harto, harto, harto. ¿Ya? Y con eso va a lograr que le vaya bastante bien en esta área. Bueno, para el área que le guste a usted, en todo caso, siempre va a necesitar harto de tiempo, dedicación y todas las cosas, depende del área que a usted le guste, por donde se especializa. No es necesario que le gusten las bases de datos porque sí nomás, sino que es un tema de que hay tantas áreas, la informática es tan grande que uno finalmente termina eligiendo o se va por la rama que más le interesa. A algunos les gusta más la programación, a otros les gustan más las bases de datos, a otros les gusta más la gestión. ¿Ya? Hay varias áreas que tiene y se subdivide después internamente, cada área se divide en muchas partes, entonces uno puede ir sirviendo en diferentes tipos de proyectos, no necesariamente siendo de base de datos, pero usted en programación debe conocer de bases de datos. Tiene que saber de bases de datos. No puede ser un programador si no sabe de base de datos. Y programación, como yo se los conté en algún momento, pagan más o menos, pero no pagan bien. ¿Ya? No es un trabajo que sea muy, muy bien remunerado porque programadores hay muchísimos. Especialistas en base de datos, no tanto. De hecho, especialista en base de datos especialistas, esa es la palabra, los que son capos en la cuestión, po. Esos son los especialistas generalmente son los que van ganando, o donde hay, mire, esto es como una pirámide,
Entre más, la pirámide siempre se va angostando en cuanto a lo que es conocimiento. Entre tiene el top de conocimiento, va a ser uno el que tiene mucho, mucho conocimiento, y de ahí para abajo va, entre comillas, repartiéndose el conocimiento. ¿Ya? Pero los sueldos en general son así también más o menos similares a esa pirámide. ¿Ya? Dependiendo del nivel de conocimiento que usted tiene, puede llegar más alto y depende, ahí depende siempre de ustedes, no depende de otros. Veamos el delete, ¿ya? Y con esto terminamos. Bien pasados, pero terminamos igual, 20 minutos, más 30. El delete va a actuar, ¿cierto? Cuando nosotros estemos haciendo una eliminación de un dato, ¿ya? Si queremos proteger los datos que se van a eliminar, acá va a pasar algo bien simpático que voy a guardar primero, que me están haciendo una eliminación. Le puse borra una B, ¿ya? Pero eliminación de datos. ¿Cuál es el antiguo ID? El ID es ¿cómo se llama? La PK, ¿ya? Que me están borrando, quién es el usuario, fecha, hora, perdón, fecha en este caso, desde qué computador, y después la secuencia, el número de la secuencia, el ID que me están borrando, ¿cierto? Ahí está el old y el old nombre, old ID, old nombre, old salario, que son mis tres old, mis nombres antiguos, nombres nuevos no hay porque estoy haciendo una eliminación, lógicamente, así que no tenemos ese dato, pero va a quedar registrado qué es lo que había antes de hacer la eliminación. Vamos a hacer la eliminación por acá, delete delete from empleado, where ID igual 100 era el empleado que teníamos, ¿cierto? Ahí, empleados, si le achunto el nombre estaría mucho mejor. Ahí, empleados, una fila borrada, nuevamente, commit, punto y coma, ahí se completó el commit. Vamos a mirar las tablas, la del empleado primero, desapareció el dato, tiene que haber pasado algo acá, que es la eliminación, ¿cierto? Le puse una B, tengo que corregir eso con una E, ¿ya? Borrado, suena raro. ¿Ya? La B de eliminación es la tabla de empleados, quién fue, ¿cierto? ¿Cuál es el dato que borró? La PK que borró, la llave, ¿ya? La fecha, el equipo de donde se hizo, y ahora miramos el detalle. Y en el detalle quedó respaldado que es la operación número 4, ojo, operación número 4, la eliminación, ¿cierto? En la operación 4 quedó, lo que pasó ahí en esa operación fue que me borraron datos y ahí están los datos que habían, valores anteriores, valores que habían antes, en qué campo. Y ahí tenemos recuperada la información si es que es una eliminación maliciosa de datos. Y ahí podemos hacer la devuelta de esos datos a la base de datos si es que fuera necesario, cualquier cosa así. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas que tengan? Ahí dejamos varios ejemplos, cómo se utilizan, dónde se utilizan, para qué se utilizan, ¿ya? Para que tengan algo más de información. Traten de hacer las guías, ¿ya? Háganse todas las guías, practiquen. Ojo, no es necesario que alguien les dé un ejercicio, ¿ya? Para que ustedes hagan ejercicios. Con una base de datos cualquiera de todos los problemas que hemos visto durante este semestre, pueden tomar ese ejercicio y ustedes hacer nuevas preguntas. No sé, tengo la tabla, la base de datos de los celulares, ¿ya? Crear una función que ingrese celulares nuevos, perdón, un procedimiento que ingrese celulares nuevos. Crear un procedimiento que modifique la marca de los celulares porque la marca se fusionó con otro y ahora se llama tanto, tanto. Eso, ustedes háganse su propio ejercicio, no es necesario que tengan una guía de ejercicios para generarse nuevas preguntas. Si quieren practicar los count, los zoom, los max, los min, todo eso, lo mismo. Ocupen un ejercicio de base de datos, hagan el poblamiento de datos, pónganle unos cuantos datos para que puedan jugar y después empiezan a hacer consultas SQL y dicen, oye, ¿cómo haría para ver, no sé, pues son los empleados que ganan más de tanto y que vendieron tal producto, no sé, en tal fecha, en tal sucursal, y uno empieza a jugar con la consulta SQL y después se van a acostumbrar y se van a dar cuenta que las consultas SQL no tienen ni una sola dificultad, son muy sencillas. ¿Ya? Lo que pasa es que ustedes como recién están aprendiendo, ven que son tantos conceptos
conceptos, tantos, pero tantos conceptos que yo creo que eso es lo que más les dificulta, ¿ya? Pero después de que ustedes avancen de esta asignatura y ya tengan que empezar a aplicarlo en las asignaturas de programaciones mezcladas con base de datos, ahí yo creo que lo van a comprender mucho mejor, pero traten de darle vueltas, estudien en grupo, no sé, pues, son como lo típico que uno hace para poder ir solucionando sus preguntas. Como se viene la última prueba, ya traten de juntarse ahí, de organizarse grupos de trabajo para que no estén votados, ya, y puedan, siempre la duda de uno puede saber la otro, y la duda que tiene usted se la puede, o sea, perdón, la duda que tiene su compañero se la puede responder usted, y su compañero se puede alimentar de las dudas que van surgiendo de los ejercicios, así que se potencia bastante más el estudio cuando es de más de dos, ya de dos, tres personas, olvidarse de lesear un rato, ya de chacotear, nunca, o sea, no es malo, ¿cierto? Lesear, pero sí es bueno de que de repente hay que concentrarse y acordarse que están sacando un título profesional, y para que es para ustedes, no es para nadie más, por si acaso, no es para nadie más que para usted. Entonces ahí tienen que preocuparse ustedes de aprender lo que más puedan, y sacarle el máximo provecho a los profes. Ya, muchachos, ¿les queda alguna pregunta, alguna consulta? Sí, Claudio, se queda acá el video después, pero se demora un ratito en salir, como unos 10 minutos yo creo. Entráis de nuevo al Teams y ahí lo vaya. No, si te caché, Joaquín, ya era, estáis pedido. ¿Ya? Después va a aparecer el video acá en la lista del chat, así que no te preocupes. Pero eso en un rato más, no sale al tiro, se demora un ratito en subirse del Teams a la plataforma de donde se comparte. Y le flores al Felipe. Eso, ya. Nos vemos, chiquillos, que estén bien, se cuidan, descansen. Yo también voy a descansar. Y me duele un poco la garganta. Más de 3 horas le echamos, pero no importa. ¿Ya? Para que les vaya bien. Pónganle empeño, muchachos, y que tengan buena prueba las próximas semanas. ¿Ya? Eso. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.